Nosotros ahí, movemos. Ok, Creo que ya no tenemos que pedir permiso ni nada. ok, sale, yo nomás los recibo a sus compañeros. Ustedes ya vayan aperturando este asunto. Adelante entonces, equipo uno, sale. Pongan atención, este grupo, pongan atención, ya el equipo uno va a empezar, pongan atención, por favor. ¿Sale? Adelante, equipo uno, ya es ustedes, yo apago mi micrófono y escucho. Bueno, buenas tardes a todos compañeros. Nosotros somos el equipo 1 y les vamos a hablar acerca de la NOM 001. Siguiente, por favor. Para empezar vamos a ver cuáles son los objetivos de esta NOM. El objetivo pues es establecer las condiciones de seguridad de los edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo para su adecuado funcionamiento y conservación. Esto con la finalidad de prevenir los riesgos para los trabajadores. ¿En dónde se va a aplicar? Pues esta NOM se va a regir en todo el territorio nacional y aplica en absolutamente todos los centros de trabajo. Y bueno, primero vamos a abordar las obligaciones del patrón. Como número 1 tenemos que el patrón debe conservar en condiciones seguras las instalaciones de los centros de trabajo para que no representen riesgos para sus trabajadores. En segundo lugar, se debe realizar verificaciones oculares cada 12 meses al centro de trabajo, pudiendo hacerse por áreas. Esto con la finalidad de identificar condiciones inseguras y reparar los daños encontrados. Cabe mencionar que los resultados de las verificaciones deben registrarse a través de bitácoras o medios magnéticos o actas de verificación de la Comisión de Seguridad e Higiene. Estos también deben conservarse por 1 año y deben contener las fechas en que se realizaron dichas verificaciones y el nombre del área del centro de trabajo que fue revisada. Además, pues si se encuentra alguna condición insegura, se debe realizar la reparación de forma inmediata. Como tercer punto, se debe efectuar... ¿le puede salir en la anterior? Ok, si hay algún evento que podría ocasionar un daño, como por ejemplo, no lo hemos visto en sismos o algo similar, pues se deben hacer las revisiones en su momento y también hacer las adecuaciones o modificaciones que garanticen la seguridad de los trabajadores. Caso igual al punto anterior, también debe haber un registro y se debe guardar por 1 año todo lo que se haya encontrado. Siguiente, por favor. Otra de las obligaciones que se tienen es que se debe contar con sanitarios, es decir, retretes, mingitorios, lavabos, entre otros, y estos deben estar limpios y seguros para el servicio de los trabajadores. En su caso, con lugares reservados para el consumo también de los alimentos. Debe contarse, si se requiere, con regaderas y vestidores de acuerdo a la actividad que se desarrolle en el centro de trabajo o cuando se requiera la descontaminación del trabajador. Esto pues es totalmente responsabilidad del patrón, establecer el tipo y la característica, además de la cantidad de los servicios que se van a usar. Siguiente, por favor. Por último, por parte de las obligaciones del patrón, tenemos que este debe mantener informado a los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde se destine realizar sus actividades laborales. Siguiente, por favor. Bien, ahora dentro de las obligaciones de los trabajadores, pues les presentaré las siguientes, que son, aquí la NOM establece principalmente 3. La primera es que así como el patrón pues da todo para que las instalaciones estén adecuadas, tenemos como obligación como trabajadores, o quien vaya a ser trabajador,
informar al patrón si hay alguna condición insegura. También tiene la obligación de recibir la información que proporciona el patrón para el uso y conservación de las áreas, es decir, pues si le dan una indicación, pues él tiene esa obligación de leerla, ¿no? De revisar cómo es que va a cuidar su área de trabajo. Además, pues también debe participar en la conservación de las áreas que le son destinadas para laborar. Ujú. ¿Qué más? Ya no te escuchamos, Samara. O al menos yo ya no te escucho. ¿Ustedes la escuchan, jóvenes? No, es que no podía activar el micrófono, perdón. Ok, sale. Sale adelante entonces. Sí. Lo siguiente punto a revisar son los requisitos de seguridad en el centro de trabajo, que es como la parte más gruesa de la norma. Como disposiciones generales, ¿ya pueden ver la pantalla? Dice ahí cargando, Como, ya se ve. Jacqueline. Ok, ya ahí ya. Ok, como disposiciones generales, pues los centros de trabajo deben estar siempre en orden de limpieza de todas las áreas que la conforman, tanto las áreas de trabajo como los pasillos externos de los edificios, los estacionamientos y todas las áreas comunes dentro del mismo. Se deben delimitar ciertas áreas, sobre todo las áreas de producción, las de mantenimiento, las áreas donde haya circulación de personas y los vehículos, las zonas de riesgo, las zonas de almacenamiento y las zonas de servicio para los trabajadores. Para poder delimitarlas podemos utilizar barandales como les muestro aquí o con franjas amarillas de hasta 5 centímetros de ancho. Aquí vemos la delimitación de las áreas de producción, las áreas de mantenimiento. También debe haber señalamiento para la circulación de las personas y en el caso de que se requiera de los vehículos y las zonas de riesgo. Cuando en un centro de trabajo haya personas con discapacidades, pues deben haber adecuaciones para los mismos, tanto para las puertas como las vías de acceso y de circulación, las escaleras, los lugares de servicio y los puestos de trabajo pues deben facilitar las actividades de ellos y acondicionándolas para que puedan realizar sus funciones. En cuanto a los techos, estos deben de ser con materiales que puedan soportar las condiciones del ambiente, la lluvia, el calor, etcétera. Y estas deben soportar las cargas para los que fueron destinados. No se deben exceder estas cargas por obvias razones, para que no se destruya o algo así. Y debe permitir la salida de líquidos y soportar las condiciones normales del lugar del centro de trabajo. En cuanto a las paredes, estas deben tener colores que no reflejen la luz, como colores oscuros, de tal manera que no se afecte la visión. Las paredes deben soportar las cargas solamente para los pesos para el que fueron construidas y debe tener medidas de seguridad, tanto de protección como señalamiento de las zonas de riesgo o zonas que indiquen, pues en este caso, por ejemplo, donde se encuentra un extintor en caso de algún incendio. Gloria, perdón que te interrumpa antes de que continúes. Las paredes no deben de ser de color oscuro, dice claro mate, abusada. Sí. Ajá. Porque eso también en el futuro ustedes lo van a ver con la iluminación, la reflexión. Abusado, sale, sígale, Longoria. Uh-huh. Y cuando haya aberturas de más de 2 metros de altura hacia el otro lado de la pared, también debe haber señalamientos. En cuanto a los pisos, estos deben mantenerse en las mejores condiciones para evitar riesgos. Deben ser planos para poder llevarse a cabo el tránsito ya sea de las personas o de los vehículos y deben contar cuando se esté, digamos, haciendo mantenimiento o que se tenga que pues hacer alguna excavación, estos deben contar con una cerca provisional o un barandal que deben tener al menos una altura de 90 centímetros para evitar pues riesgos de caída. También deben estar, bueno, aquí ya mencionaba otra norma que es la NOM 026 y los pisos deben estar adecuados de acuerdo a lo que se menciona en esta norma.
Las escaleras deben tener de ancho 56 centímetros y si no tienen esa medida de ancho el sentido por el que las personas deben circular es nada más de un solo sentido. Y se debe evitar pues la doble circulación porque pues no tiene el espacio suficiente. En cuanto a los descansos, estos deben de ser de 56 centímetros para las escaleras en donde se circule por un solo sentido y de 90 para aquellas en donde se produzca una doble circulación. Aquí en el caso de las huellas que les señalo en este diagrama, las huellas y la altura de los peraltes deben ser de la misma altura con una variación de más o menos 0.5 centímetros. En caso de las huellas, estas deben medir 25 centímetros como mínimo y la altura de los peraltes no debe ser mayor a 23 centímetros. Las orillas de los escalones tienen que tener una forma roma o nariz roma y la distancia libre que haya entre la huella hacia el techo o hacia arriba debe ser mínimo de 2 metros. De igual manera, las huellas deben contar con materiales antiderrapantes pues, para evitar accidentes. En cuanto a las escaleras, pues las escaleras de emergencia de exteriores deben de ser rectas, no deben tener otro tipo de forma. Y por cada piso debe haber una entrada o una salida de acceso al mismo nivel en el que se encuentre la escalera. Deben estar construidas de tal manera que no se haya acumulación de líquidos, por ejemplo, en los tiempos de lluvias, y que los pisos o el material con el que estén construidas tengan también material antiderrapante. Estas deben estar fijadas de forma permanente en las paredes, excepto el último piso en donde las escaleras pueden ser plegables y también deben cumplirse deben estar aquí se menciona, mejor dicho, otra norma, la NOM 026, en donde también especifica adecuaciones para este tipo de escaleras. Las puertas las puertas de acceso entre cada piso que den hacia la escalera deben realizarse procedimientos de mantenimiento una vez cada 6 meses y este mantenimiento se debe registrar tanto la fecha en la que se hizo, qué tipo de mantenimiento se le hizo y el nombre y la firma de las personas que lo hicieron. De igual manera, las puertas de acceso deben ir en dirección normal hacia la salida de las personas y los cerrojos se deben de abrir fácilmente. También tienen que contar las puertas de acceso deben contar con un cierre automático para que permita pues el flujo continuo de las personas durante un estado de emergencia. Tenemos otro tipo de escaleras, las escaleras con barandales con espacios abiertos por debajo de ellas. En este caso deben contar con un pasamanos que tenga una altura mínima de 90 centímetros o de 80 a 90, es decir, 90 más o menos 10 centímetros. Las barandas deben estar, bueno, este punto, doctor, no lo entendí, si pudiera apoyarme con este. A ver, tú platicas, las barandas pues son las barandillas, o sea, las protectores en las caídas. Pero dime, Es que aquí habla de las barandas deben estar a una distancia intermedia entre el barandal. Aquí no supe diferenciarlos, sinceramente. ¿Cuál es baranda y cuál es barandal? A ver, léele otra vez, porque son letras chiquitas y yo no leo. Bien. Las barandas deben estar colocadas a una distancia intermedia en lo que sería entre el barandal y la paralela formada con la altura media del peralte de los escalones. Yo tampoco lo entiendo, así que tengo que analizarla bien, así que síguele. ¿Vale? No También se pueden usar balaustres, que serían estos, puestos en cada 4 escalones. Vemos 1, 2, 3, 4 y está el balaustre. En caso de que no se coloque la baranda, pues se pueden usar únicamente estos balaustres en cada escalón. Y en caso de contar con un pasamanos que esté sujeto a la pared, estos deben estar fijados a la pared por medio de anclas, como lo vemos en esta imagen. Estas anclas también deben cumplir con ciertos criterios.
las cuales nos indican que debe haber un espacio mínimo entre 4 centímetros entre la pared y lo que sería el barandal. Cuando las escaleras también tengan un ancho de 3 metros o más, debe contar con un barandal intermedio, y las escaleras deben, cuando las escaleras estén cubiertas por muros en los costados, deben tener al menos un pasamanos. En cuanto a las rampas, en este caso las rampas deben estar construidas de acuerdo a la carga para las cuales fueron destinadas, y esta no debe tener obviamente deformaciones que pues supongan un riesgo tanto para las personas que circulen como para los vehículos en caso de que sea para vehículos. Y tienen que tener una pendiente máxima. Si es en caso de que se utilicen para los trabajadores, deben tener una pendiente máxima, una inclinación del 10%, y de acuerdo a, si son para mantenimiento, estas deben tener una pendiente de 17%, y esto se calcula mediante una ecuación. Pero bueno, la ecuación no se las coloqué porque yo creo que esto ya es más para el momento de la construcción. También deben tener el ancho suficiente para que puedan ascender y descender, ya sea las personas o los vehículos. Y cuando esté la rampa sea para vehículos, el ancho que debe tener debe ser igual al ancho del auto más ancho que circule por esa rampa, más 60 centímetros. Y de igual forma, la altura que deben tener estas desde el nivel inferior hasta arriba no debe exceder el 1,5 metros o los 150 centímetros. También deben contar con un barandal. Y cuando estén cubiertos por muros en sus dos lados, deben tener al menos un pasamanos, pero esto no aplica cuando la rampa sea usada para vehículos. La distancia que debe haber también entre lo que es la la rampa al techo debe ser mayor a 200 centímetros o 2 metros. Y en cuanto a la altura, en el caso de que se utilice para vehículos, debe tener la altura del carro pues más alto que pase por ahí, más 30 centímetros. Y se debe contar con un señalamiento de cuál es la altura permitida para esa rampa. En cuanto a las escalas fijas o las escaleras fijas, estas deben estar construidas con un material resistente que pueda soportar tanto las cargas de los trabajadores, y deben estar ancladas, o las anclas que se utilizan deben soportar de igual manera el peso de los trabajadores. Estas deben tener un ancho mínimo de 40 centímetros, y cuando la altura sea mayor a 250 centímetros, el mínimo ancho debe ser de 50 centímetros. La distancia que debe haber entre peldaños no debe ser mayor a 38 centímetros. Y la inclinación permitida que debe tener este tipo de escalas fijas debe ser recta desde 75 y 90 grados. Cuando la altura de estas escaleras sea mayor a 6 metros, se deben usar materiales de seguridad, como en este caso, que serían las líneas de vida, y deben tener un descanso de por lo menos cada 10 metros de altura. De igual manera, en las escalas fijas, en donde nada más estén fijados este tipo de peldaños, deben cumplir también, este tipo de escalas fijas se utilizan sobre todo para los trabajos como de eléctricos, de los electricistas, o para los cables de telefonía, que seguramente muchos de ustedes han visto alguno. Y estos deben cumplir que entre la distancia que hay entre peldaño y peldaño no debe ser superior a los 90 centímetros, y no entre peldaño, la distancia que haya entre las alcayatas de un mismo costado no debe ser mayor a 90 centímetros, y no debe sobresalir de al menos 20 centímetros del poste, digamos.
y debe ser lisa también, pues para evitar el daño en las manos de los trabajadores. Para las escalas móviles, estas pues deben soportar los pesos para las cuales fueron hechas. Deben ser, en el caso de las escaleras portátiles, estas deben tener una inclinación desde el punto inferior con respecto a la vertical. Debe haber una distancia mínima de lo que mida un peldaño por cada 4 peldaños de altura. Es decir, que si ponemos esta sala vertical, pues aquí debe haber al menos la distancia de un peldaño, 4 escalones hacia arriba, y debe haber la distancia mínima de otro peldaño. Y este tipo de escaleras solamente se van a utilizar en áreas en donde no haya riesgos donde el área sea estable para que pueda fijarse bien, que los peldaños estén fijos y completos, que los materiales por los que fueron hechos sean resistentes y tengan material antiderrapante. Y en el caso de la realización de trabajos eléctricos, sí se pueden utilizar escalas metálicas, pero siempre y cuando estas tengan aislantes tanto en los peldaños como en las áreas de apoyo. De igual forma, estas escalas deben contar con materiales o digamos que con frenos, ¿no? En caso de que sean para que puedan desplazarse, deben contar con algún tipo de apoyo para evitar que se desplacen. El otro punto de evaluar de esta norma son las condiciones acerca para el buen uso de una ventilación artificial. En este caso... Perdón, Jacqueline, perdón. Dame chance de poner mi pantalla. Por favor. No sé, aquí nomás le pucho voy a poner mi pantalla mía para que vea. Lo que me preguntaste, voy a tratar de leerlo para que no nos quedemos con la duda. Perdone, ahorita sigues con ese tema que nos vas a platicar. Pero sí es bueno platicar esto. Miren, dice la definición de la baranda, lo que nos leyó la compañera Jacqueline. Permítanme. Dice, las barandas deben estar colocadas a una distancia intermedia entre el barandal. El barandal, jóvenes, es todo esto. ¿Sale? Luego dice, entre el barandal y la paralela, las barandas serían estas. La paralela, dice, entre el barandal y la paralela formada, con la altura media del peralte. El peralte, acuérdense que es la altura del escalón. Ese es el peralte. Empiezan a partir de aquí la altura media y la paralela. ¿Sale? Lo que nos dijo Jacqueline hace rato. Esos son las barandas, las que van aquí intermedias. ¿Sí? Son como un refuerzo del barandal. Pues para que no se doble. Perdón, Jacqueline. Ahora sí, sígale. Pero para que no nos deje aquí esto, yo dejo de presentar. Sí, No nos quede así sospechosismo, como decía el presidente. Sígale, por favor. Sí, voy. Entonces, les mencionaba ahora acerca del uso seguro de ventilación artificial. En este caso, las ventilaciones deben estar dispuestas de tal manera que el aire que se extraiga de los lugares en donde esté no lleguen hacia otra área del centro de trabajo, pues para evitar que haya una contaminación. Creo que está cargando. Sí, no te preocupes, tú síguele ahí. De igual forma, el sistema tiene que comenzar a operar antes de que lleguen los trabajadores y se les debe dar un mantenimiento anual, de acuerdo pues a un programa de mantenimiento ya sea para darle un mantenimiento preventivo o un mantenimiento correctivo, y de igual forma se debe registrar en las bitácoras de mantenimiento. Ok, continuamos con lo que son los requisitos de seguridad para lo que es el tránsito de vehículos. ¿Lo puedes pasar, por favor?
Y bueno, tenemos que en sí, pues, este es el apartado número 9, pero en sí se divide tiene como 9 subdivisiones y vamos a ir viendo cada uno. Entonces, ¿qué es lo que dice el 9.1? Este dice que el ancho de las puertas donde van a circular los vehículos tiene que estar superior al ancho de todos del vehículo más grande que pueda circular por ellos. Entonces, cuando éstas se destinen simultáneamente al tránsito de vehículos y también de trabajadores, también debe contar con un pasillo que que permita el tránsito seguro de estos trabajadores por medio de señales o mediante estas franjas amarillas que vimos hace rato también en este piso. Entonces, pues a esto se refieren. En el caso del 9.2, aquí, ok, no tenemos como que un espacio del que se habló en el 9.1, entonces tenemos que colocar al menos un señalamiento en el que se prohíba el tránsito simultáneo. En 9.3, las áreas internas de tránsito de vehículos van a estar delimitadas o señaladas. Las externas deben estar identificadas. Las internas de tránsito de vehículos deben estar delimitadas o señalizadas y las externas ya, estas deben de estar identificadas. Esa es la diferencia entre ambos. El 9.4 dice, entonces, nuestras áreas de carga y descarga también las debemos de delimitar y señalar. Por medio, es lo que quise representar. Ay, ¿le pasas, Sofi? Estos carteles de advertencia, ¿no? Que normalmente vemos de, ok, esta es área de carga y descarga para quienes pudiesen estar transitando. ¿Le paso, por favor? Los siguientes apartados se enfocan un poquito más en cuanto a vías de ferrocarril. El 9.5 dice que las vías de ferrocarril que se encuentren dentro del área de trabajo también deben de estar señalizadas. Por ejemplo, si hay cruces de carros, deben existir pues algún tipo de control, ¿no? Para estos riesgos, igual por medio de señalamientos, alguna barrera, ¿no? Que prohíba el paso de estos o algún sistema de aviso, ¿no? Que pueda ser tanto audible o visible para quienes estén para quienes puedan pasar por este cruce. El 9.6 nos dice que el nivel del piso de ambos lados de los cruceros, de lo que van a ser nuestras vías de ferrocarril, deben permitir pues también el cruce libre de estos vehículos y para más que nada evitar que no se lleguen a quedar atorados, ¿no? Pues a veces tal vez quiera pasar y eso puede ser un riesgo, ¿no? Para el auto o algún otro transporte que esté cruzando que esté cruzando. 9.7. En su caso, entonces, los cambiavías, que, estos para estos ferrocarriles deben contar, pues, también con una señalización. Como que se te pierde la voz, Ana, para que ahí cheques tu micrófono. Ok, vale. Bueno, entonces, ¿ahí me escucho bien? Yo sí te escucho bien. Adelante. Va. Sí, entonces aquí los cambiavías pues deben de contar con señalización para que también quien esté pues manejando este transporte ubique su posición. También, por ejemplo, algún árbol o de cambio debe también contar con estos dispositivos de seguridad para que solo las personas que estén autorizadas puedan operarlo. Y pues también tenemos el 9.8, que de hecho se va a subdividir digamos que en el apartado A y B, que aquí en cuanto a las operaciones de carga y descarga, ¿qué medidas deben adoptar? En el inciso A nos dice que deben de frenar y bloquear las ruedas, o sea, siempre frenar y bloquear las ruedas de los vehículos cuando, o sea, ya se estacionaron, entonces frenan y bloquean. En el caso de que haya muelles para carga y descarga de trailers o aquí, en estos muelles, pues por lo menos bloquear una de las llantas por ambos lados y así también para inmovilizarlo al momento de que esté siendo cargado o descargado. Y bueno, tenemos el último apartado de lo que serían los requisitos de seguridad para pues nuestro tránsito de vehículos, en el cual pues aquí hablamos un poquito sobre la velocidad.
la velocidad máxima de circulación de estos vehículos deben estar señalizados en estas zonas de carga y descarga. También si en algún tipo, bueno, si tienen patios de maniobra o en todas áreas donde se estén llevando este tipo de actividades, para este aviso, ¿no? Para quienes estén conduciendo, que hay un máximo de velocidad, esto dependiendo pues del área, y pues para que esto sea seguro, ¿no? Para la circulación también de aquellos trabajadores, o hay personas externas, ¿no? Otros vehículos externos, y pues entonces es responsabilidad del patrón fijar estos límites de velocidad. Y pues eso sería todo en cuanto a las unidades de seguridad de tránsito. Después nos vamos en lo que sea unidades de verificación, que bueno, ya vimos todo este tema, varias normas, ¿no? O lo que se debe de seguir, pero pues hay un organismo encargado de que realmente sí se esté llevando a cabo todo esto. Entonces, aquí se subdivide en 4 puntos. Vamos a tener estos que dicen que el 10.1, el patrón tiene la opción de contratar a una unidad de verificación que esté acreditada y que esté aprobada en cuanto a los términos que nos dice la ley federal sobre pues esta metrología y normalización, para que verifiquen pues el grado de cumplimiento, ¿no? El patrón en cualquier momento puede solicitar. Y bueno, nos vamos con aquí, por ejemplo, esta imagen me gustó porque vemos aquí el que dice el particular está pidiendo una solicitud para que la unidad de verificación vaya a su empresa, ¿no? Por decir así. Y bueno, entonces, estas unidades de verificación que se contrataron por parte del patrón, ¿no? Que pidió que fuesen, entonces van a verificar todo el grado de cumplimiento de acuerdo a lo establecido, lo que hemos visto hace rato, ¿no? En cuanto a mediciones y más que nada, pues para seguridad pues de quienes estén ahí. Entonces, en el punto 10.3, las unidades de verificación al final le van a entregar al patrón un dictamen de verificación, pues en el cual debieron de haber, bueno, cubierto los requerimientos que dice esta norma, que son los que ya hemos visto. Y de hecho, este es un ejemplo, lo tomé de internet. Aquí esta vigencia de dictamen de verificación, cuando sea favorable, debe ser de 2 años, y siempre y cuando no sean modificadas pues las condiciones, ¿no? Las condiciones que en su momento estuvieron presentes para su emisión. Y bueno, aquí este es un ejemplo, pero aquí se ve, ¿no? Que el dictamen de verificación al final es el que se le entrega al patrón. Y ¿le puedes pasar, por favor? Hay un procedimiento para la evaluación de la conformidad. También se va a dividir en 4 puntos. Y tenemos que el 11.1 pues es este procedimiento de evaluación de la conformidad. Aplica, por ejemplo, tanto para las visitas de inspección, para pues la autoridad laboral o visitas de verificación que vayan a realizar en estas unidades de verificación. Y bueno, cuando en el 11.2, perdón, dice que la evaluación de la conformidad pues va a ser realizada a petición pues por parte de nuestro patrón, de esta persona interesada, como lo vuelvo a decir, bueno, como se vuelve a decir, ¿por quién? Por las unidades de verificación que estén acreditadas y por la Secretaría de Trabajo y Previsión. Va a ser este organismo quien se encargue realmente de enviar a sus unidades de verificación. Y pues, bueno, esto dice en el punto 11.3 que para obtener el directorio vigente, pues de estas unidades de verificación, que deben ser por parte de la Secretaría de Previsión y Trabajo, pues se pueden, de hecho aquí es lo que le coloqué una captura de pantalla de lo que es el sitio oficial o la dirección oficial de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Por medio de internet, ellos pueden ingresar a su página, a su página oficial, y es aquí donde ellos pueden obtener este directorio vigente de las unidades de verificación que tiene esta secretaría. Y pues entonces ya realizó las unidades ya la unidad de verificación se hizo, y el dictamen, ¿no? Entonces siempre debe estar a disposición de quien
de la autoridad de trabajo cuando éste lo solicite. O sea, ellos están en todo su derecho de pedirlo, pues, el dictamen de verificación. Y otros aspectos a verificar durante la evaluación, eso que de los edificios, de las instalaciones, pues aquí se dice que el patrón cumple. De hecho, es un poquito una repetición en cuanto a lo que vimos principalmente con mi compañera Jackie, de mediciones, siempre para la seguridad de nuestros trabajadores. Entonces, aquí el registro, pues, que se presentó de la última verificación, pues como En este, Hanna, más bien, es el compendio de toda la norma, lo que ya hablaron hace rato tus compañeras, ¿sale? La unidad de verificación es un órgano independiente, ¿eh? Es un órgano independiente y hagan de cuenta que ustedes en su empresa contratan una unidad de verificación para que revise la norma 1. Cuando este es un independiente, es un particular. Cuando ustedes contratan al particular, ¿sí? Y viene el inspector, él viene cada año, el inspector federal, y ustedes le dicen, ¿sabes qué, inspector? En materia de la norma 1, yo tengo el registro de acreditación de la unidad de verificación fulana. El inspector ya no va a tocar la norma 1, ya no se las va a revisar porque ya se le hizo un particular. Ese particular, como usted nos dijo, Hanna, ya tiene la autorización de la misma Secretaría del Trabajo, ¿sí? Pero esto que viene ahorita, esta imagen que usted nos pone en pantalla, es el resumen en sí de toda la norma, de cómo se debe de presentar, si es físico, si es documental, etcétera. ¿Sale? Sígale. Sí, entonces, el patrón, pues entonces va a cumplir, pues, cuando el registro de verificación realizado, pues, por el centro de trabajo, pudiera generarle algún daño, lo debe conservar por al menos un año. También exhibe, pues, este registro a sus trabajadores, bueno, con motivo, pues, de generarles, ¿no? Que existe la ocurrencia de algún evento que pudiera, pues, generarles daño. Y, pues, también que siempre este documento contiene al menos la fecha en la que se verificó el tipo de evento pues, y sus resultados, principalmente los resultados obtenidos. Y también es muy importante, pues obviamente, si la unidad de verificación le dices, pues pues estás poniendo en riesgo a tus trabajadores porque no estás cumpliendo cierto punto, también debe, pues, haber acciones que corrijan todo esto, ¿no? También es importante, pues, las acciones correctivas que se realizaron y que se deben realizar, entonces. Y bueno, entonces, pues las personas, la verdad, no sé si ahorita me surgió la duda de si las personas que, bueno, por ejemplo, yo como patrón lo solicito, ¿yo tengo que pagar por ello? Sí, tiene que pagar. O, Tiene que ok, pagar. ok. Miren, les voy a decir cómo. Si ustedes buscan en una página de eso, van a encontrar una unidad de verificación para la norma 20, para la norma 6 y para la norma número 2, que se llama CASEGI. Y si ustedes buscan al gerente de servicio, van a encontrar mi nombre. Nosotros tenemos una unidad de verificación y usted, por ejemplo, yo soy un particular. Usted es el patrón de una empresa. Y usted dice, ¿sabes qué, unidad verificadora? Quiero que me autorices en materia de la norma 1. Yo no soy norma 1, de una vez les digo. Somos norma 20, norma 6 y norma 2. Ok, pero estamos hablando de norma 1. Ok, está bien. Mira, tú me tienes que dar, yo te voy a cobrar tanto por irte y supervisarte la norma 1. Yo soy la unidad de verificación, usted es el patrón. ¿Sale? A mí me pagas, deposítame en tal dinero porque eso es un procedimiento ISO de calidad. ¿Sí? Yo te mando mi cotización, tú me la autorizas, posteriormente tú me la pagas, yo te mando mi gente, mis inspectores, mis verificadores. Va mi verificador, voy yo como verificador, empiezo a revisar y resulta ser que usted no cumple. No cumple con la norma 1, usted es el patrón, no cumple. Usted ya me pagó una parte, está depositado ya en mi cuenta. Yo te digo, mira, yo te voy a dar 30 días para que cumplas. ¿Sí? En ese lapso de 30 días tú me vas a pagar mi otra parte. Y resulta ser que usted no cumplió. Usted como quiera a mí me paga, yo soy unidad de verificación. Si no, pues lo demando por incumplimiento de contrato. Y yo no le doy ninguna autorización a usted.
pero a la unidad de verificación ustedes le tienen que pagar por eso. En el futuro, si ustedes van a contratar una unidad de verificación, tiene que cumplir con todo lo de la norma y tiene que seguir las indicaciones que les dan estos particulares para que usted pues no tenga gasto innecesario o un mal gasto. ¿Sale? Ok. Sale, Hanna, síguela. Va, y bueno, me parece que le puedes pasar, por favor. Vamos a, no, bueno, para no sonar repetitivo en cuanto a esto, lo vimos con Jackie, pero igual es muy importante pues que se realiza este recorrido por todas las instalaciones por medio de estas unidades y ellos van a constar, por ejemplo, que los sanitarios, los retretes, los migitorios y todos los lavabos pues estén limpios y estén seguros. También, por ejemplo, que las escaleras, lo que vimos con Jackie, rampas, los puentes o plataformas que pudiesen haber, pues también estén en condiciones normales de uso para los para los trabajadores, perdón, y que no se puedan resbalar o puedan caer de ellos. También pues que los elementos estructurales que existen en todo esto, no, bueno, en la estructura en sí pues del edificio, ¿no? De las instalaciones, no tenga deformaciones o daños por las cargas, que a veces estas exceden de lo que realmente pueden soportar. Y pues igual en este recorrido, pues las puertas de acceso a las escaleras de emergencia también estén en condiciones operativas para ante cualquier emergencia, bueno, ante cualquier, pues por ejemplo un temblor, ¿no? O alguna situación. Los techos, pues que se protejan a nuestros trabajadores contra condiciones externas como por la lluvia. En cuanto igual los colores de la pared que no representen un riesgo de deslumbramiento para nuestros trabajadores. Y pues en caso de existir sistemas de ventilación artificial, pues la salida del aire no esté en sí pues como que dirigida hacia el área laboral. Y pues, bueno, esto es un poquito repetitivo. También tenemos a veces que pues si en nuestra área de trabajo laboran trabajadores con capacidades diferentes, que ellos tengan la posibilidad de, por ejemplo, puertas, vías de acceso o circulación, escaleras y pues que estos faciliten sus actividades, ¿no? Para que ellos puedan desplazarse o pues con más libertad o sin tener que estar pues luchando, ¿no? En ese aspecto de que no puedan moverse mucho. Entonces, también esto es muy importante. Si hay trabajadores discapacitados, pues que estos se puedan desplazar de la mejor forma. Entonces, y bueno, sí le puedes pasar, por favor, el punto último, el 12, nos dice que quién entonces va, a quién le corresponde todo esto que vimos, ¿no? Toda esta vigilancia, entonces es a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y pues sí, algo que hay mucho en internet, ¿no? Personitas que tal vez se puedan hacer pasar. De hecho, esta imagen de atención, no te dejes engañar, son por personas mismas, o sea, hasta la misma secretaría te advierte, ¿no? De que pues sí hay personas que se pueden hacer pasar como unidades de verificación y pues a veces tal vez no, el documento que expeden es falso o pues con tal de pues sacar dinero, ¿no? Entonces es muy importante que sí que pues a veces el patrón pues busque como que, bueno, que sí corresponda a la Secretaría de Trabajo y pues su documentito que también que sea oficial. Y bueno, esto me parece que sería todo. No sé si tengan alguna duda. Grupo, ¿tiene alguna duda? Pues creo que no, equipo 1. Grupo, bueno, igual y ni están ahí. ¿El grupo sí están ahí? ¿Hay alguien del equipo 2? Sí, aquí estamos. Perfecto. ¿Del equipo 3 sí hay alguien? Sí, profe, aquí estamos. Ok, equipo 4 sí están ahí. Sí, aquí estamos. Perfecto. Yo ya les hice mis comentarios, así las interrumpí. Pues de una vez empezamos con el equipo número, a ver, son 3:42. Bueno, interrumpo y a lo mejor terminamos un poquito más de la mitad del tiempo, pero como quiera la media hora de receso la van a tener. Equipo 2,
Usted nos va a exponer la norma número 4. También, todo es cuestión técnica, ¿eh? Todo son cuestiones técnicas. Aquí el equipo 1 nos hablaba de algunas dimensiones, ¿sí? Nos habla de algunas dimensiones, algunas medidas en rampas, escaleras, ¿sí? En distancias de los vehículos. Fíjense en los tamaños de las líneas, las líneas amarillas. Tiene una medida, tiene una medida. Nos las dijo ahí una de las compañeras, ¿sale? Ok, entonces equipo 2 pues ya vaya presentando mientras yo sigo aquí platicando con el grupo, pero el equipo 2 ya empieza a presentar. Tienen más o menos 15 minutos. Ahorita en la primera parte, en lo que vamos a desconecto y vuelvo a conectar y sigue el equipo 2. Pero ya saben, ¿no? El tiempo más o menos estándar. El tiempo estándar son de media hora para que ustedes también ya vayan midiendo. Adelante equipo 2 ya con la norma 4. Sí, yo ahorita que ustedes empiecen, yo apago mi micrófono y ya los dejo trabajar. La norma 4 de maquinaria y equipo. Voy a querer equipo 2 que nos expliquen acerca del análisis de riesgo potencial de maquinaria y equipo. La norma nos da algunas indicaciones, les estoy diciendo para que ahí enfaticen. La norma 4 nos da algunas condiciones que tenemos que observar para analizar un riesgo potencial, ¿sale? Ustedes son jóvenes que van a conocer salud ocupacional, pero para esto tienen que saber cómo vamos a calificar, a clasificar, a leer un riesgo. Obviamente hay condiciones que tenemos que observar que son físicas y se pueden medir, en cierta medida se pueden medir. Adelante equipo 2. Bueno, vamos a comenzar, como lo dijo el profesor, ahora vamos a exponer la norma oficial mexicana 04. Y ¿sí me escuchan? Nada más preguntando. Yo sí la escucho. No Bueno. sé sus compañeros, pero yo sí la escucho. Bueno, continuaremos. Esta norma nos habla sobre los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilizan en los centros de trabajo. Como antecesora tiene a la norma 004 de 1993. Esta nos incluía lo que eran los accesorios en los centros de trabajo. Fue presentada ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral en mayo del 1998 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 1998. Para esto, los fundamentos es en la Ley Orgánica de Administración Pública y Federal, la Ley Federal del Trabajo, también sobre la Ley Federal sobre la Metrología y Normalización, Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente y el Reglamento Interno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todos esos son para cómo se debe de elaborar la norma, qué debe de cumplir, en qué se debe de basar y qué debe de considerar. El objetivo de esta norma son las condiciones de seguridad y sus sistemas de protección, así como también los dispositivos que debe de utilizar para prevenir y proteger a los trabajadores contra los riesgos que se pueden generar durante la operación y el mantenimiento de la maquinaria y el equipo. Su campo de aplicación es entre todo el territorio nacional y todos los centros de trabajo que requieran maquinaria y equipo. Como referencias toman a la 01, a la norma 01, la cual nos habla sobre las condiciones de seguridad e higiene que son en los edificios, locales, instalaciones y los centros de trabajo. La 05 de 1998, la cual menciona las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo y el transporte de almacenamiento de sustancias peligrosas. La 017 de 1993, que menciona el equipo de protección personal para los trabajadores. La 022 de 1993, en la cual nos habla sobre las condiciones de seguridad de los centros de trabajo que manejen electricidad estática, ya que esta representa un riesgo. La 026 de 1998 y esta nos señala sobre los colores y las señales de seguridad e higiene. Y la norma mexicana 018 de
96, la cual son los manuales, el desarrollo de los manuales de calidad. Luego unas pequeñas definiciones que son como introductorias para que a lo largo de la presentación como que son algunos tecnicismos para que se entiendan con mayor facilidad. La autoridad de trabajo, aquí esto se va a referir siempre se va a referir como autoridad a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la cual se encarga de realizar las inspecciones. El candado de seguridad va a ser aquel que evite la actividad de maquinaria y equipo por el personal. La carrera es la distancia que recorre el componente desde la máquina hasta completar su movimiento. Los centros de trabajo se va a entender como cualquier lugar donde se realice actividades ya sea de producción, comercio, prestación de servicios. El ciclo va a ser el movimiento durante el cual el componente de la máquina va a efectuar su trabajo. Un interruptor final de carrera es el que impide el desplazamiento del portaherramienta hacia la posición inicial. Un dieléctrico es aquel que impide la conducción eléctrica. El dispositivo sensitivo es un mecanismo que se va a ocupar cuando se interfiere, más bien mantiene la operación sin que se interfiera por la presencia de algún objeto. Una electroerosionadora es aquella máquina que va a eliminar el metal de la pieza que se procese por medio de descargas eléctricas. El mando bimanual es aquel que obliga al trabajador a usar sus ambas manos. El mantenimiento preventivo va a ser aquel que se inspecciona y se prueba la maquinaria con intervalos regulares. Y el mantenimiento correctivo, va a ser cuando ya hay una falla, se realiza después de la falla. Y pues la maquinaria y el equipo son los mecanismos y elementos que forman energía para transformarlos en una función determinada. La protección por obstáculos son las barreras que aíslan y protegen a los trabajadores. Y pues el riesgo potencial es la probabilidad de que se causen las lesiones. Bueno, en el punto 5 va a mencionar las obligaciones que tiene principalmente el patrón, así como después vamos a ver la de los trabajadores, pero ahorita vamos a recalcar lo que es las del patrón. Siguiente, por favor. Este patrón tiene la obligación de mostrar a la autoridad laboral, cuando esta autoridad así se lo indique, los documentos que esta norma le obliga a elaborar, que se dice que también en el 5.2 menciona que este tiene la obligación de elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial que es generado ya sea por la maquinaria y el equipo donde se debe de hacer un inventario de todos los factores y condiciones peligrosas que afecten principalmente a lo que es la salud del trabajador. Siguiente, por favor. Este 5.2 va a tener como puntos específicos donde este estudio de riesgo potencial tiene que analizar lo siguiente, que son las partes en movimiento, la generación del calor y la electricidad estática de toda la maquinaria y el equipo que se tengan. También las superficies que sean cortantes, la proyección, el calentamiento de la materia prima, el subproducto y del producto terminado. Y también el manejo y las condiciones que tenga toda la herramienta que se ha ocupado. En el 5.22, ya que se haya detectado el riesgo de lo que he mencionado anteriormente, se debe determinar si el tipo de daño
que causa, la gravedad del daño y la probabilidad de que ocurra este daño. Siguiente, por favor. Y bueno, el 5.3 menciona que en base al estudio para analizar el riesgo potencial, que es lo que acabamos de ver, el patrón está obligado a elaborar un programa específico que es de seguridad y higiene para la operación y el mantenimiento de la maquinaria y del equipo. Y él también tiene la obligación de que se dé a conocer a sus trabajadores y también de que los trabajadores estén cumpliendo con este programa. También está obligado a que el personal esté capacitado y también se tenga un manual de primeros auxilios en el que se van a definir lo que son los procedimientos para la atención de emergencias si se llegan a dar. Y también se puede, bueno, mencionaba que aquí se puede tener como referencia la guía no obligatoria de la norma mexicana NOM 005 de 1998. Y también tiene como obligación lo que es señalar las áreas de tránsito y las de operación. Esto va a estar de acuerdo en lo que es la norma 001 de 1993 y de la norma 026 de 1998. Y también tiene como obligación dotar a los trabajadores del equipo de protección personal. Esto referente a lo que viene en la norma 017 de 1993. Siguiente, por favor. Y bueno, como último punto de estas obligaciones del patrón, menciona que él tiene la obligación de capacitar a los trabajadores para que tengan una operación segura en cuanto a la maquinaria y al equipo, así como en cuestión del uso de herramientas para que puedan desarrollar su trabajo adecuadamente. Siguiente, por favor. Y bueno, como se los mencioné anteriormente, no solo el patrón tiene obligaciones, sino vamos a ver que también los trabajadores van a tenerlas. Siguiente, por favor. Y bueno, el 6.1 menciona que estos trabajadores van a tener la obligación de participar en la capacitación que el patrón les va a proporcionar. También que deben de cumplir con las medidas que señale el programa específico de seguridad e higiene para lo que es la operación y el mantenimiento, ya sea de las máquinas o del equipo que se esté usando. Y también tienen como obligación el reportar a su patrón cuando estos sistemas de protección y dispositivos de seguridad, ya sea de la maquinaria o del equipo, se encuentren deteriorados o estén fuera de servicio o estén bloqueados. Siguiente, por favor. En el 6.4, como el patrón tiene obligación a mencionarles cuál es el equipo, pues ellos también tienen esa obligación de utilizar el equipo de protección personal. Esto va a ser de acuerdo a las instrucciones de uso del mantenimiento que esté proporcionada ya sea por su patrón. También el 6.5 menciona que se debe de usar el cabello corto o recogido, no deben de portar cadenas, ni anillos, pulseras, tampoco mangas sueltas, o también otros objetos que pudieran ser un factor de riesgo durante su operación de la maquinaria y del equipo. Sandra, Mande. Sandra, te voy a parar ahorita que sigas con el 6.6. Voy a cerrar porque ya se me acabó el tiempo y les vuelvo a mandar el link y seguimos con ustedes, ¿eh? Sí. ¿Sale? Sí. Sale, grupo. Ahorita nos escuchamos.